Hola, bienvenidos todos a este nuevo capítulo del podcast de Cultivando Salud. Soy la doctora Yolanda Ocampo Mendoza, médico familiar de Clínica Italia Médica, donde cuidamos lo más importante, la salud de mi familia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque nos vamos a enfocar en este capítulo del podcast a hablar sobre el envejecimiento saludable. Y es un hecho de que todos vamos a envejecer y todos vamos para allá, aunque busquemos la suerte de la eterna juventud, tratamientos de medicina estética, lo que busquemos, vamos al envejecimiento. Pero no es lo mismo envejecer con una calidad de vida en la cual hay limitantes para la movilidad, que hay enfermedades que implican una pérdida de dependencia de la persona, a que tengamos un envejecimiento saludable. Y el día de hoy, como que a 4 personas que hablas para esta parte, porque es necesario que abordemos la parte de salud mental, en donde nuestra licenciada en psicología, Jocelyn, va a estar hablando con nosotros el día de hoy, en donde también vamos a hablar de la parte de autonomía, de movimiento, porque eso es clave para que no se pierda, o pues sí, no se pierda la autonomía del individuo y que obviamente no llegue este síndrome de fragilidad. Para eso, pues está aquí nuestra licenciada en fisioterapia de la clínica, que es Brenda Jimena Lozo Rojas, que nos va a estar acompañando, y tenemos a un ingeniero que nos va a hablar de un tema que yo cuando lo escuché la primera vez me dejó con los ojos cuadrados, aunque no tenía la conciencia real sobre el problema que implica la protección de datos, este ciberacoso, esta parte en la que no tenemos un límite con el tema del uso de redes, contraseñas, y que vieron muy bien al tema del día de hoy, pues porque nuestros adultos mayores están muy expuestos a esta parte. Si nosotros que tenemos más conocimiento de estas herramientas, tenemos esta exposición, pues ellos con muchísima más razón. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con esto porque hay mucha tela de donde cortar. Y me gustaría hablar con Jos primero, mi querida Jocelyn, porque es importante el atender el bienestar emocional y el estar procurando que haya relaciones sociales entre los individuos en la tercera edad y la calidad de vida. ¿Qué impacto tiene? Bueno, es importante mencionar inicialmente que el ser adulto mayor representa cambios importantes en la vida. Se puede decir que es como una crisis normativa el comenzar a presentar todos estos cambios, estos deterioros físicos, cognitivos, también quizás sociales. Es una etapa de la vida pues en realidad de mucha vulnerabilidad por estos cambios que se empiezan a presentar. Empieza quizás también a haber cierta exclusión. Puede ser de los familiares, puede ser en el área laboral. Y todos estos cambios se hacen en el ámbito físico, como la pérdida de la movilidad, la pérdida de la coordinación, La pérdida de la memoria. la pérdida de la memoria. Los músculos ya no son tan fuertes por esta cuestión de la sarcopenia, que empieza a haber mayor acumulación de grasa, pérdida del músculo, y esto puede ser mucho más vulnerable en las personas a fracturas, por ejemplo. Hay tensiones acumuladas, pues quizás de mucho tiempo, y ya se va mermando, por supuesto, toda la parte de la movilidad. Entonces, el ejercicio es sumamente importante. Creo que es un eje muy importante a atender en las personas de edad adulta mayor, y justamente por todos estos cambios y estas atrofias que pueden presentarse en esta etapa de la vida. Pero bueno, no es el único ámbito importante atender, como tú lo mencionabas, Yolanda. También la parte emocional es muy importante, la parte social es muy importante, porque somos seres sociales. Entonces, los vínculos nos hacen verdaderamente generar recursos para prevenir, por ejemplo, el estrés, la ansiedad y la depresión. Y de hecho, estamos en una sociedad donde el hecho de acudir con un especialista de la salud mental es un tabú muy importante, porque se habla en el sentido de que yo no estoy loco, yo no necesito ir al psicólogo o al psiquiatra, yo no lo necesito. Desde tu perspectiva, ¿qué tan necesario es en este sector de la población que acudan a este tipo de atención? Es sumamente importante porque según las estadísticas nacionales
mayores y los adultos mayores se encuentran dentro de los grupos más vulnerables para desarrollar depresión, junto con las mujeres y los adultos jóvenes. Por eso que estaba comentando estos cambios normativos, estas crisis que pueden representar incluso duelos y requieren de bastantes ajustes. Simplemente el hecho de convertirse en adulto mayor representa todas estas adversidades que hay que enfrentar, por supuesto. Tiene reacciones emocionales importantes, son fuentes de estrés también. Y si a esto le sumamos la parte de la exclusión social que puede existir, la parte de exclusión en el área laboral, pues imagínate, son vulnerabilidades muy importantes que pueden estar enfrentando las personas en estas etapas de la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que la salud mental, los psicólogos tienen herramientas apropiadas para ir abordando justamente cómo dar herramientas a estas poblaciones para poder ajustarse a estos nuevos cambios de la vida. Incluso si empieza a haber signos de depresión, hay herramientas importantes que pueden ser empleadas para atenderse. Y lo importante es que se empieza a ver estos síntomas de depresión también tienen un impacto en memoria, tienen un impacto en estabilidad, y también estamos en esta época en la que puede haber muchas pérdidas, también la pérdida de la pareja, entonces estamos en un duelo constante. Claro. Y si le sumamos quizás enfermedades crónicas que también empiezan a presentarse en esta etapa de la vida, pues bueno, es un duelo más, justo la pérdida de la salud, que requiere su propia atención. Y el tipo de terapia que tú das, ¿en qué fase o en qué punto puede entrar esta población? Pues yo hablo un poco en tres modelos terapéuticos, los cuales son basados en evidencia. Uno de ellos es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es una aproximación que justo genera herramientas de afrontamiento, entre ellas está modificación de pensamientos, estrategias para afrontar el estrés, técnicas de relajación, etcétera, que justamente van a permitir tener estos recursos importantes para afrontar estas adversidades que se van presentando, que les mencionamos, de una manera muy práctica. La terapia cognitivo-conductual tiene como ese distintivo, que son herramientas prácticas para que los pacientes puedan aprender recursos y habilidades para afrontar situaciones cotidianas, estresores de la vida, por ejemplo. El otro modelo en el cual me formé es de la terapia cognitiva basada en la atención plena, que son estrategias de mindfulness, y bueno, son verdaderamente muy efectivas. Efectividad se ha probado de manera sistemática en muchos estudios, y bueno, esto lo que puede ayudar bastante es justo a regular el estrés. El modelo base de esta terapia justamente es el programa de reducción de estrés basado en atención plena. Entonces, las personas con enfermedades crónicas, que fue justamente en donde se empezó a probar y a pilotear este tipo de modelo, pues justamente en enfermedades crónicas. Y bueno, pueden beneficiarse bastante las poblaciones que tienen enfermedad crónica y los adultos mayores, justo en técnicas de meditación o ejercicios suaves de yoga. Y el tercer modelo es la terapia MDR. Es una terapia, la verdad no está nueva, también es un modelo basado en evidencia. Y esta terapia es sumamente extraordinaria. De verdad, yo he observado los efectos tan profundos que tiene en los pacientes que atiendo. En general, esta terapia se utiliza para tratar trauma. Entonces, si sumamos todas estas experiencias adversas que tienen las personas en adultez mayor y quizás experiencias previas de la vida que pueden ser experiencias traumáticas, pues bueno, imagínense la calidad de vida que puede tener una persona, puede ser pues muy mermada. Entonces, la terapia MDR lo que tiene como característica es trabajar con nuestro sistema de procesamiento de información. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos en el cerebro un sistema que procesa eventos traumáticos a la vida o estresantes, difíciles, los incorpora a nuestra memoria y podemos incluso aprender de estas adversidades. Pero hay
eventos y experiencias que generan un nivel de estrés muy alto, no se puede procesar y se quedan esas memorias guardadas sin almacenarse activamente. Entonces, estas memorias pueden generar síntomas, trastornos o conductas disfuncionales. La terapia medieval lo que hace justamente es, a través de técnicas de estimulación bilateral, procesar justamente todos estos recuerdos traumáticos y instalar mecanismos de bienestar. Entonces, pues bueno, creo que es una atención integral y bueno, creo que existen muchas otras terapias que pueden justamente ayudar para contribuir a la calidad de vida y a la salud mental de las personas. Muy interesante, sobre todo que son modelos que no son tan comúnmente utilizados, sobre todo en la terapia EMDR. Muchas gracias, Josu. Y ahora paso con nuestra chica fisioterapeuta, la licenciada Elena Mozo. A ver, platícame en este sector, pues cuál es la oportunidad que tenemos para mejorar la calidad de vida y mantener la autonomía de la persona. Perfecto, me voy a basar más en una frase que le repito siempre a mis pacientes, ¿no? O sea, no es cómo cómo voy a llegar a ser adulta mayor, ¿vale? Yo decido cuál es la forma en que yo llego a esa meta. Si llego con un montón de enfermedades, si llego a la pérdida de la movilidad, si llego en la dependencia familiar, porque es cierto, llegamos a una edad adulta donde nos volvemos dependientes del familiar, ¿no? Que el hijo dice, cuídate, vamos al mercado y no vayas sola y llévate a la pareja, al primo, al sobrino, yo te acompaño, pero la familia empieza a ser como un sector limitante en esa área y es cuando yo les digo, no, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo? No vamos a llegar a tener una buena calidad de vida en el adulto mayor si tú empiezas a hacer limitaciones. Entonces, yo le digo al adulto mayor, tú decides cómo llegas, independiente o dependiente. Y digamos que ese es el objetivo que se debe plantear en todas las áreas, que el adulto mayor sea independiente, o sea, en todas las áreas. El simple hecho de levantarse de la cama, el simple hecho de, hay adultos mayores que me dicen, no me puedo poner los zapatos. Cada día está afectando en tu actividad diaria. Son cosas que no les prestamos atención y como hijos, como nietos, decimos, pues es normal, ¿no? Es normal que el adulto mayor pierda funcionalidad. En base, la ciencia nos ha dicho que realmente no, o sea, no es la edad lo que hace que disminuya esas capacidades, sino es la dependencia que hacemos que el adulto mayor haga hacia el familiar, porque ya llega, no, estás adulto, no puedes. Y entonces el adulto pues empieza a creer, ¿no? Pero la ciencia nos ha dicho que el adulto mayor a los 60, 70 años puede lograr levantar inclusive pesas, que era un tabú. No, ¿cómo crees que yo siendo adulto mayor me voy a ir a un gimnasio, me voy a ir a levantar 10 kilos, 20 kilos? Claro que sí se puede, siempre y cuando sea un plan personalizado, alargado, cuidado. Obviamente sí se necesita de un grupo de especialistas. ¿Para qué? Para decirle al adulto mayor, ¿sabes qué? Vas a empezar con movilidad. Poco a poco vamos a hacer pruebas, se tienen que hacer pruebas para ver qué sí puede lograr, qué no puede lograr. Hay que saber, conocer la historia del adulto mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo veo mucho con mis pacientes que decimos, ¿sabes qué? Sí, vete al gimnasio, vete a la esquina, a la zumba, vete a la zumba, vete al tai chi, vete a todo, pero realmente no escuchamos al adulto. Hay gente que llega conmigo y me dice, es que yo nunca he hecho ejercicio. Nunca he hecho ejercicio. No. O sea, imagínate yo a mi edad ir al gimnasio, ¿no? Y es donde dices, caray, pues sí, yo no puedo obligar a una persona que la actividad física la tiene y el fortalecimiento lo tiene como un tabú, algo que la hacen solamente los chavos. Ahorita la actualidad está súper de moda, que ir a correr, pero a esa población la teníamos como relegada, ¿no? Como tú no, solo movilidad, que vayan a limpiarse, a hacer ejercicios.
suaves, pero no. Al adulto mayor, bueno, depende de la etapa en que estemos para la rehabilitación o para que el fisio vaya a casa, tenemos que evaluar qué es lo que necesita, ¿no? Si yo llego y me dice el adulto mayor, bueno, yo veo que él tiene pérdida de movilidad, pues yo le hago una pregunta: ¿qué es lo que a ti te cuesta, no? ¿Qué es lo que dejaste de hacer o lo que has perdido conforme has avanzado la edad? Me dice, no, pues no me puedo inclusive poner un pantalón. Entonces se adaptan ejercicios específicos para que se genere de nuevo esa respuesta, ¿no? Que vuelva a ponerse un pantalón, que se vuelva a parar, que sea independiente. El objetivo es ser independiente. La marcha es súper importante, la prevención de caídas también, porque la tasa aumenta conforme vamos caminando hacia la edad adulta, ¿no? El simple hecho de que el adulto mayor sepa que se cae y que sepa qué hacer cuando se cae. Creo que nadie, ni nosotros sabemos qué hacer cuando nos caemos, ¿no? O sea, simplemente te caíste y el adulto mayor dice, pues ¿qué hago? Se levanta. Nadie le dice, ¿sabes qué? Primero tienes que aprender a tocar cabeza, tocar brazos, inspeccionarte para saber si algo no te pasó, si algo no ocurrió mayor. Posteriormente a ellos, si él tuviera un plan de entrenamiento, el adulto mayor se enseña, inclusive desde el piso, él se puede levantar. Volvemos a lo mismo, puede ser independiente y no depender de esperar a saber quién llega que lo pueda levantar, ¿no? Al final es una educación. Entonces, el tema con el tipo de terapia que tú vas aquí en Clínica Rehabilitativa va enfocada en qué aspectos. Ok, digamos que tengo dos tipos de clases, por así decir. Tengo la clase que es para hacer el movimiento. Esta clase se me ocurrió un día porque dije, bueno, pues yo veo mucho adulto mayor, pero con patologías específicas, ¿no? Que dolor de rodilla, dolor de talón, dolor de cadera, dolor de espalda. Pero digamos que todo al final llegué a la conclusión que es falta de movilidad. Entonces, hay estudios que nos han dicho que la rehabilitación en grupo nos ayuda a que el adulto mayor se anime, quiera asistir, con los compañeros se vayan, digamos, haciendo la rehabilitación de la mano. Entonces, ahí nació Renacer en Movimiento, que se invita a los adultos mayores que no tienen idea de hacer ejercicio, que no les gusta el ejercicio. Empezando por ahí, a que vengan a este grupo a adaptar, digamos, juegos, movimientos, no, digamos, ser tan tajantes de, sí, vas a hacer sentadillas. No, empezar a incorporarlos a la movilidad, ¿vale? A la movilidad, ¿para qué? Para que se vayan acompañando ese grupo y se vayan hacia arriba, que ellos mismos se vayan poniendo retos, ¿no? De hoy sí pude hacer esto y mi tía fulanita no pudo, Matita no pudo, Citanita no pudo, y se van animando. Y ya vienen a la clínica diciendo, ay, bueno, pues voy a ver a mi amiguita, ¿no? Y se acompañan. Y es más educación también al paciente, porque llegan conmigo en el grupo y hacen preguntas, ¿no? Esto me dijeron que no podía correr, esto me dijeron que no podía moverme, esto me dijeron que no podía como levantar peso, y esto que no, así en hacer el movimiento es eso, educar al adulto mayor para que vea de lo que es capaz de hacer, ¿vale? Ese es uno. Y otro es que es de forma individual. El adulto mayor viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? Quiero prevención de caídas, ¿no? Entonces, bueno, si llega a pasar, te ganas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes qué? Simplemente no quiero prevención de caídas, quiero mejorar mi calidad de vida. Entonces ya se adapta, se hace un programa. En ambos se hacen programas donde se evalúa al adulto mayor y se disponen ejercicios, actividades, movimientos que el adulto mayor pueda hacer para generar. El objetivo final es generar independencia. Y sobre todo la realización social, porque estamos hablando del tema que viven a socializar con otras personas en las mismas condiciones, y eso también es un estímulo, ¿no? Para que tengamos un apoyo diferente.
Y bueno, ahora vamos a entrar en estos temas con Carlos, porque justamente en los adultos mayores tenemos un alto riesgo de protección de datos, muchas veces en este desconocimiento con las nuevas herramientas tecnológicas, pues los limitan a todos, pero a ellos todavía más, ¿no? Entonces, platícanos en tu experiencia, Carlos, ¿qué es lo que podemos hacer contigo? Mira, antes que nada, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de coincidir con especialistas en el tema del adulto mayor, y definitivamente quiero mencionar dos tabús o dos temas que no se mencionan pero que son clave en esto de yo lo llamaría la seguridad digital para el adulto mayor. Y el primero es que creemos que solamente es a los adultos y no a los jóvenes. Y yo tengo muchos casos de pérdida de datos, o se les llama hackeos, o víctimas de ciberacoso de todas las edades. No es exclusivo. Y lo segundo que quiero comentar con respecto a los tabús es que no se tocan estos temas con el debido profesionalismo. Es decir, tenemos a un abuelito, abuelita, el tío, la tía que nos pregunta en la reunión familiar, ¿cómo le hago para cambiar esto? ¿Cómo le hago para cambiar lo otro? Y eso es un tema tan común, pero que lo dejamos como que, ay, abuela, no molestes otra vez. Es la quinta vez que te explico, y entonces uno se trauma y dice, ¿cómo no puede entender que es más hacerle clic a 3 botones? Y esa parte lo que ocasiona es evidentemente falta de confianza o de apertura del adulto mayor para decir, tengo una duda, no sé cómo se hace, nadie me lo ha explicado, o cambió la pantalla, porque además frecuentemente los teléfonos y las computadoras se actualizan y el botón que se desvía para subir el volumen ahora te hace otra cosa. Y los adultos ciertamente tienen dificultades cognitivas por las cuestiones fisiológicas y de la edad, y les cuesta más trabajo, y ya se acostumbraron a un caminito de 1, 2, 3 para hacer tal cosa, y le cambiaste y entonces están perdidos. Si ahí no los ayudamos y ahí no obtienen ellos esa respuesta de ayuda o de guía, pasan dos cosas muy delicadas. La primera es que ya no te vuelven a preguntar, y entonces se rompe un lazo de confianza importante familiar o con las personas cercanas. Y lo segundo, se vuelven más vulnerables, porque entonces sí, debo de decir, sí hay robos a cuentas bancarias, y nuevamente a todas las edades, robos de identidades. Es decir, que le roban a alguien su cuenta de Facebook o de WhatsApp y no saben ni qué pasó, entonces mejor no dicen nada para no dar molestias, porque se enojan, porque va a preguntar el abuelo incómodo. Entonces, creo que estos temas sí se tienen que tocar, por eso agradezco el espacio con especialistas, y en los talleres que yo brindo sí se toca el tema físico, porque hay momentos en los que hacemos una pausa, cuando yo noto que ya hay cierto cansancio en los talleres, y hacemos movimientos físicos de coordinación muy suave, pero que ayudan como a poner pausa al tema del aprendizaje en el taller, para que vuelvan a conectar nuevamente. Ya dirán aquí las especialistas qué parte es la que conecta nuevamente, pero yo he notado que hasta se animan y vuelven después de una pausa de 5 o 10 minutos, muy breve, a volver a concentrarse en las actividades que hay que hacer en el teléfono. Entonces sí me parece, por eso digo, muy, muy oportuno este tema, que se haya reunido con especialistas tanto de psicología como físicos, para tratar el tema de las dificultades tecnológicas y digitales en el adulto mayor, y pues ojalá que no sea la primera y que podamos seguir hablando de estos temas, doctora. Claro, y aparte que estamos hablando de un tema que, aunque no lo veamos en el aspecto que es fisiológico como tal, pues también es parte de salud, porque el hecho de que haya algún problema con alguno de mis familiares, ya lo hablábamos en alguna de las pláticas que hemos tenido contigo, queda muy claro, ¿no? O sea, el hecho de que una persona en familia esté en riesgo, pone en riesgo
la vida, la información de todos los que están alrededor de ellos. Así es. Entonces, pues yo en este sentido me atrevería a hablar que estamos hablando de salud cibernética hasta cierto punto para nosotros, porque ya ahorita el tipo de información que manejamos, incluso temas de salud, aplicaciones se manejan ya por esta vía, salud financiera también, datos de bancos y todo esto está aquí adentro. Entonces sí es importante que nos integremos en este mundo y que no seamos excluyentes, ¿no? Y algo interesante es que volteamos para desarrollar estrategias terapéuticas, estrategias de vida que faciliten el día a día de las personas. Y algo importante es que yo desde la trinchera médica, pues es importante mencionar que en el adulto mayor pues tenemos muchos aspectos que cuidar, que junto con todos estos especialistas buscamos dar una atención integral para tener la salud en el individuo. Y algo importante también, porque no es solamente atender al adulto mayor, también es darle el apoyo a la familia, que es la cuidadora del adulto mayor, porque también dependiendo del estado de salud en el que está este paciente, pues también va a requerir determinado tipo de apoyo de la familia, ¿no? Entonces es interesantísimo el hecho de que nos enfoquemos atención de salud integral, salud emocional con nuestros especialistas, el área de actividad física para que estemos en movimiento constante y que obviamente haya el menor deterioro físico y mental en el individuo. Y otra, pues también el tema cognitivo, porque aquí estamos hablando, para el tema de talleres y aprendizaje, estamos refrescando este tema cognitivo al individuo. Entonces creo que es muy valioso que encuentren este lugar. Y aparte, bueno, yo voy a hacer un anuncio porque el 19 de mayo fue el Día Internacional del Médico Familiar. Y mucha gente no sabe que es un médico familiar. Todo el mundo piensa que somos médicos generales, pero el grado a donde podemos llegar como médicos familiares es el que podamos atender a todos los miembros de tu familia, desde el recién nacido hasta el adulto mayor, de una manera integral, no solamente en el aspecto físico, también tenemos la capacidad de poder integrar el tema emocional, el tema de dinámica familiar que incluso se da, y lo ideal sería que llegamos a toda tu familia. Entonces, les aconsejo, acérquense clínicamente a el MD, donde tienen una solución de salud, en donde puede ser un aliado para su cuidado, y sobre todo, pues no solamente hay una persona a la que nos va a cuidar, somos todo un equipo los que estamos aquí para la atención. Entonces, síganos en nuestras redes sociales porque estos especialistas van a seguir con nosotros. Muchas gracias y nos despedimos de este capítulo del podcast. Nos estamos viendo. Muchas gracias.